Y lo que quiero contar aquí es, por un lado, poner en contexto el desafío de las ciudades en países emergentes, como Chile, como México, a la luz del caso de Santiago de Chile y a la luz del trabajo que hacíamos en el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica, por lo cual va a venir acompañado este análisis de muchas cartografías. El análisis territorial es clave para poder entender y resolver esos dilemas y desafíos que tiene la ciudad contemporánea. Por otro lado, también volver a validar el rol del arquitecto en el proceso de toma de decisiones. Y ahí siempre resuenan en mi cabeza unas palabras que dijo Oriol Bohigas ahí por el año 87, cuando yo estaba en primer año de universidad, que dijo que la arquitectura era la más política de todas las profesiones. Mi ponencia se llama entonces Desafíos urbanos de un país emergente, y pónganse anteojos especiales porque vamos a entrar en Chile ahora. El caso de Chile y su reconstrucción. Inteligencia territorial aplicada a la toma de decisiones público y privado. Lo más hermoso que hemos vivido desde el retorno a la democracia, la rearticulación de la sociedad civil. Y qué cosa más bella que de las primeras organizaciones que surgen en Chile después de la dictadura son precisamente las organizaciones ciudadanas. Grupos de vecinos, ¿verdad? No en mi patio trasero, que se organizan para protestar en contra de una autopista, en contra de una planta de tratamiento de basura, etcétera, y que poco a poco van articulándose ya no para oponerse al proyecto, sino que también con una posición más proactiva. De que pese a las diferencias políticas, ideológicas, pese a las heridas que no hemos cerrado en Chile, hemos podido ir avanzando en una especie de consenso social. Porque en Chile todavía tenemos una brecha entre ricos y pobres, que es una de las más altas en el continente, el coeficiente Gini, que si bien se ha ido achicando y acortando, todavía es una brecha muy grande. Pese a esas diferencias de distribución de ingresos, todos los índices registran que la mayor parte de las necesidades básicas de los chilenos están siendo cubiertas en forma efectiva. Las políticas habitacionales de los últimos 25 años, que han ido enfocando el subsidio a la demanda en lugar al subsidio a la oferta, o sea, en vez de que el Estado le pague a constructoras para que proveen viviendas sociales, el Estado le entrega vouchers y capacidades a los vecinos para que elijan el tipo de vivienda, ha logrado estimar que en menos de 10 años podríamos llegar a déficit cero. En las protestas estudiantiles de los estudiantes de secundaria del 2006, a los pocos meses que asume la presidenta Bachelet, es que ellos no estaban protestando por la falta de colegios, no estaban protestando por el analfabetismo en Chile, estaban protestando por la mala calidad de la educación. Comienzan las movilizaciones por la mala calidad de la vivienda, por la mala calidad del entorno urbano, o sea, demandas cualitativas y no cuantitativas. Y eso empieza también a dar signos de que estamos alcanzando un cierto nivel de desarrollo. También empiezan a surgir problemas como la pobre integración entre infraestructura y tejido urbano, la carencia de oferta cultural, etc. Y este fenómeno se ve exacerbado por probablemente uno de los principales problemas y características de las ciudades chilenas que en los últimos 50 años han ido generando dinámicas de segregación espacial, en la cual se han ido acrecentando las diferencias sociales y económicas, generando instancias de inequidad urbanas, tales como guetos, bolsones de pobreza con tremendas consecuencias sociales. Desde el momento en que las políticas de vivienda no han considerado la localización, el acceso a oportunidades, sino que simplemente llenar una ficha diciendo cuántos techos entregamos, se comienzan a producir quiebres sociales que en la medida que se van agudizando con problemas de segregación y de falta de acceso a las oportunidades, deriva en conductas antisistémicas que pueden ser las barras bravas en los partidos de fútbol, el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Este mapa muestra los grupos socioeconómicos en la región metropolitana de Santiago. Los más oscuros son el quintil más rico, e inmediatamente se ve como desde el centro hacia el sector oriente de Santiago están concentrados los ricos. Y luego, ¿verdad?, cómo se van desplazando hacia la periferia los sectores más pobres. Si cruzamos esa información con los valores de suelo, nos damos cuenta que, por casualidad, los terrenos más valiosos
coincide en donde se ubican las personas con más disponibilidad a pagar. ¿Y qué pasa con la vivienda social? ¿Qué pasa cuando el Estado ha entregado la provisión de vivienda social al mercado, pensando en que las familias que obtienen un subsidio pueden elegir con las distintas constructoras y las constructoras buscan los terrenos más baratos? O casualidad, la concentración de vivienda de interés social construida en los últimos 25 años en Santiago se ha ubicado precisamente en esas periferias, desprovistas de accesibilidad, desprovistas de oportunidades, donde los terrenos son más baratos. ¿Qué hacen en su tiempo libre los chilenos? Los más pobres, el cuarto quintil y el quinto quintil, salen a caminar, conversan por teléfono, van a la iglesia o al templo, salen expulsados de sus viviendas porque no caben en sus viviendas y buscan lugares de encuentro en la calle. ¿Qué hace el quintil más rico? Internet, ver videos o DVD, deportes o gimnasio, hacer fiestas o reuniones en casa o ir a restaurantes. Todas actividades en lugares cerrados. Porque tienen viviendas grandes, con terrenos grandes, pueden pagar un restaurante, etc. En el sector nororiente de Santiago, donde viven los más ricos, 600.000 habitantes, tenemos 20 metros cuadrados de área verde per cápita. Y en el sector suroriente, donde viven 1,5 millones de chilenos, que no tienen acceso a bienes y servicios, hay 2 metros cuadrados per cápita de área verde. O sea, la oferta y la demanda de espacio público de calidad se están alejando. Entonces llegamos a esta ciudad que además sufre en los últimos 20 años, a partir de la inversión en infraestructura de transporte, autopistas concesionadas, un cambio en las dinámicas territoriales impresionante. Esto es un mapa que muestra todas las autopistas urbanas concesionadas, pagadas, que están integradas en este sistema de autopistas de Santiago. Estos más de 6.000 millones de dólares de inversión privada han generado una modificación completa de las dinámicas de valores de suelo y de localización en Santiago. ¿Por qué? Porque este ya no es el mapa de Santiago. El verdadero mapa de Santiago es este. Se arruga como un papel. Y localidades que antes eran muy remotas, como Pudahuel, como Melipilla, se acercan en relación distancia-tiempo. Y otras donde todavía no hay provisión de infraestructura se mantienen alejadas. Y esto inmediatamente explota el límite de la ciudad y empieza a generarse todas estas dinámicas inmobiliarias de valorización de suelos que antes eran agrícolas. Y surge la felicidad en pastilla, en que nosotros podemos planificar muchas cosas, pero no podemos planificar estilos de vida, porque hay personas que legítimamente abogan por un estilo de vida urbano, en distancias caminables desde su vivienda, al colegio de sus hijos, el trabajo, transporte colectivo, pero también hay muchos que legítimamente adscriben al estilo de vida suburbano. ¿Y se los vamos a prohibir? No. Lo que tenemos que hacer es que paguen el costo social que genera su decisión. Y en cierta medida las políticas de planeamiento de Santiago, desde el punto de vista de la expansión del límite urbano, se han hecho en base a que cualquier desarrollo nuevo que se haga fuera del límite urbano tiene que mitigar los costos sociales que le genera el resto de la ciudad. Si el problema de Santiago era revertir la segregación, hay dos maneras de hacerlo. Llevar las oportunidades a la periferia, que ya lo hicieron los tipos de los malls, o también acercar la periferia al centro y a las oportunidades mejorando el sistema de transporte. Y eso fue lo que trató de hacer Transantiago, que lamentablemente fue un proyecto de talla mundial con un traje político estrecho. Ante la presión de que era inevitable cambiar el sistema de transporte en superficie de Santiago. ¿Por qué? Porque el parque automotriz aumentaba en forma exponencial, porque si bien en los años 90 la partición modal de Santiago todavía era un 60% transporte público, 40% privado, estaba bajando en forma radical en la medida en que aumentaban los ingresos y los autos eran más baratos. Y por otro lado, porque era una industria que si bien tenía un nivel de servicio que cubría toda la ciudad, funcionaba como un cartel, no porque traficaran autobuses, sino porque había 5.000 empresarios para 8.000 buses. Y se organizaban en asociaciones gremiales, pero era imposible fiscalizarlos. Y por eso que era un sistema, como dice la película, fuera de control, porque no había cómo revisar los estándares de mantenimiento de los autobuses. La gota que rebalsó el vaso fue que además tenían una capacidad de cohesión y de extorsionar a las autoridades enorme, que fue finalmente el año 2000, cuando hace crisis, 2002, perdón, cuando el gobierno trata de regular las tarifas y todos
los empresarios autobuseros no solamente dejan de prestar el servicio y van a paro, sino que además bloquean los principales cruces de la ciudad y amarran sus autobuses con cadenas. El problema está en que si bien fue concebido el Transantiago para producir un cambio sustantivo en la provisión de servicios de transporte público, que aspiraba a mejorar la calidad de vida en base a la descontaminación, descongestión y calidad de servicio, si bien su diseño era análogo a Transmilenio y a todos los sistemas BRT, en el caso chileno, por reducciones presupuestarias, se fue desarticulando elementos clave que garantizaran los tiempos de viaje, como son las paradas elevadas, con pago diferido, etc. Y finalmente la escasa inversión en infraestructura, la falta de elementos de fiscalización y control de frecuencia hicieron que el sistema troncal alimentador hiciera los viajes más largos a las personas en cuanto a tiempo y bajara la provisión de servicio, generando entonces una malla complejísima de navegar para los 6,5 millones de habitantes de Santiago y llegando a un punto crítico cuando se implementa porque el sistema colapsa. Así todo, con los intentos de inversión en transporte público, con tratar de internalizar los costos sociales de la expansión urbana, la ciudad va a seguir creciendo y todas las proyecciones, hasta las más conservadoras o las más liberales, indican que en la medida en que aumentan los ingresos, la gente va a querer casas más grandes, terrenos más grandes, etc. Y de repente, el año 99, en un terreno donde vivían 200 personas, al día siguiente aparecen 13.000 personas en Peñalolén, en un lugar muy bien ubicado en Santiago. ¿Qué argumentaban estos 13.000 chilenos? Que muchos de ellos sí creían en el sistema de subsidio habitacional, pero no estaban dispuestos a dejar Peñalolén, que era la comunidad donde vivían, para irse a una casa nueva a 4 horas de donde tenían las oportunidades, donde habían vivido toda su vida. Ellos querían soluciones habitacionales en el barrio donde habían vivido siempre. Porque lo que dicen ellos es que no es que necesitemos techos, necesitamos techos donde están las oportunidades y donde están nuestras raíces. Y finalmente cambia la política habitacional hacia privilegiar la localización. Y miren lo notable que estas familias finalmente terminan viviendo en Peñalolén, donde siempre habían vivido, de vecinos de familias de clase media, que vaya que alegaron y vaya que se opusieron a esto, pero finalmente, por ciertas dinámicas que tienen que ver con esta calle, etcétera, hoy en día todas estas son tiendas de comida para perros, salones de belleza y lo mismo acá, y naturalmente se da la transición. Y en paralelo con ello, el Estado chileno lanza una nueva política habitacional donde incorpora todos estos temas de subsidios de localización para no solamente buscar un techo, sino que también una buena localización, focalizarse en los sectores más pobres, en aquellos que no tienen acceso a crédito y entregarles una vivienda, y poco a poco ir incorporando a la comunidad. Los amigos en Colombia están proveyendo de infraestructura a los barrios informales, o los amigos de Río de Janeiro están proveyendo de equipamiento a los barrios informales. En Chile, antes del terremoto, teníamos 20.000 familias viviendo en campamentos, ¿verdad?, informales. Y si uno entiende que se entregan 200.000 subsidios de vivienda al año, perfectamente el año 2010 podríamos haber sido el primer país en desarrollo en erradicar los campamentos estructurales. Siempre van a existir microcampamentos. El 27 de febrero, a las 3:30 de la mañana, un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter y un maremoto posterior afectó a más de 147.000 kilómetros cuadrados de territorio chileno. La longitud de la ruptura fue de más de 700 kilómetros, donde residen 12 millones de habitantes, que es el 75% de la población de Chile. Para entender la magnitud del terremoto, porque cuando uno ve que son solamente 521 muertos comparados con los 200.000 de Haití, uno dice, oye, Chile no fue tan grave. Es el quinto terremoto más fuerte en la historia de la humanidad. Arrasó con comunidades completas del borde costero por efectos del tsunami. Parte importante de la infraestructura de nuestro país. Más de 9.000 departamentos y unidades de vivienda social construidos en los últimos 30 años, que en cierta medida es un favor, porque ahora no vamos a tener que demolerlos para construirlos de nuevo, sino que el terremoto nos permite adelantar una política habitacional de mejorar el estándar de esas viviendas, porque las vamos a construir con estándares del año 2010 y no del año 75 o 80. Porque habíamos planificado nuestras ciudades sin considerar las variables de riesgo involucradas en la planificación urbana. Y el tsunami nos recordó aquello. Más afectadas. Este terremoto afectó severamente a la segunda área metropolitana de Chile, que es el Gran Concepción,
5 ciudades sobre 100.000 habitantes, 45 ciudades sobre 5.000 habitantes y más de 900 localidades rurales y villorrios. La dispersión del daño lo convierte en el terremoto urbano más grande jamás registrado. Y pretender planificar y reconstruir desde un ministerio, entre 4 paredes, más de 1.000 unidades urbanas, es arrogante, por no decir temerario. Por lo tanto, nos exige un ejercicio de descentralización y de colaboración y de trabajo con las comunidades que no tiene precedentes en nuestra historia. ¿Y cómo responde el gobierno? Lo primero es la emergencia ciudadana. Se concentra el Ministerio del Interior y el Ministerio Social para todo lo que es el manejo de emergencia, provisión de viviendas de emergencia, alimento y cobijo. Y en paralelo, el Ministerio de Salud preparando la emergencia de invierno, porque esto sucedió en febrero, que es verano, pero se avecinaba un invierno bastante duro. Y nosotros como Ministerio de Vivienda tuvimos la suerte de comenzar a trabajar inmediatamente en la provisión de soluciones de vivienda definitiva, de manera de acortar la distancia entre la vivienda de emergencia y la vivienda definitiva para que no se perpetuara como vivienda definitiva la vivienda de emergencia, cosa que suele suceder en muchos casos. Nosotros por suerte teníamos un observatorio urbano en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que además esta es parte de la red de hábitat. Y ustedes no saben lo valiosa que es la información cuando uno tiene que tomar decisiones como son discutir un presupuesto de un plan de reconstrucción y poder identificar cuáles son, ¿verdad?, las necesidades de estas más de 1.000 localidades. Y ahí es donde entran las capacidades de análisis de los observatorios urbanos. Lo que hicimos nosotros fue que ante la dificultad de contar con un catastro en terreno confiable, en los primeros días el MIMBU desarrolló una metodología de cuantificación del daño en vivienda que permitió afinar y precisar un diagnóstico fino utilizando las siguientes fuentes de información. Y aquí viene el cruce y el análisis de la información y lo relevante que es. Imágenes satelitales pre y post terremoto. La encuesta social, que es una encuesta que hace el Ministerio Social para saber las condiciones socioeconómicas de las familias y sus necesidades, que tenía la ventaja de que agregaba el factor estado de calidad de la vivienda, de los muros y de la techumbre. El censo del 2002 y sus proyecciones de crecimiento. El informe preliminar de la Oficina Nacional de Emergencia, los catastros que realizaba el Ministerio y los municipios y un análisis de las áreas afectadas a tsunami. Se realizaron modelaciones en base a la intensidad del sismo y utilizando información georreferenciada pudimos ir definiendo claramente, cruzando toda esta información, digamos, cuáles zonas afectadas por tsunami claramente iban a tener prácticamente el 100% de las viviendas dañadas, cuáles zonas iban a ser más bien dependiendo de la estructura de la vivienda, si era de adobe y según la encuesta social tenía mal amarre de techo o mala calidad de los muros, probablemente había colapsado. Y así fuimos haciendo proyecciones de los daños tanto por efectos del terremoto como los del tsunami, los cuales se fueron verificando y contrastando en forma constante con los catastros que comenzaran a llegar de terreno. Y eso entonces nos permite cuantificar y llegar a que de las 370.000 viviendas dañadas o destruidas, ya podíamos empezar a determinar por la información de la encuesta social cuántos eran eventualmente elegibles de subsidio y qué tipo de subsidio iban a necesitar. Y así entonces logramos llegar a este programa que acude y ayuda al orden de 200.000 familias que no van a poder reconstruir por sus propios medios, por su condición social. Pero la reconstrucción no es solo reconstrucción de viviendas, sino que también de un tejido urbano, de una infraestructura social, de una identidad de cada comunidad. Y ahí es donde me toca a mí trabajar en base a 3 líneas de acción. La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial en función de la catástrofe, los planes de regeneración urbana y patrimonial para pequeñas localidades, y los planes de reconstrucción estratégico para los grandes cascos urbanos que fueron severamente afectados. Lo que hemos hecho es hacer una serie de estudios que actualizan las zonas de riesgo para todas las comunas costeras y junto con ello hacer todas las modelaciones de riesgo, de tsunami, etcétera, para poder actualizar los planos reguladores de por lo menos las comunidades de la costa dentro de este año y luego las comunidades interiores dentro del próximo. Lo que estamos tratando de hacer con los planes de regeneración urbana es esto: que la calle Freire se vuelva a reconstruir con diseños y tipologías que sin hacer un falso histórico recuperen aquellos elementos constitutivos de la imagen urbana de esa localidad, como es el corredor, la fachada continua, y que claramente vaya orientando
la reconstrucción para que mantenga un cierto carácter, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente contemporáneo para adaptarse a las nuevas situaciones y que al mismo tiempo vaya envejeciendo con la comunidad. Y de ahí surgen los PRES, los planes de reconstrucción estratégico sustentable. ¿Cuáles son los principios de estos planes? Y aquí es donde la articulación público-privada empieza a tomar fuerza. Lo primero es que reconocemos la autodeterminación local. Nosotros como Estado no imponemos a un municipio, sino que reconocemos los acuerdos de ayuda y colaboración liderados y consensuados por los municipios y convenidos con empresas, fundaciones e instituciones, de manera de reconocer la autodeterminación de las comunidades. Luego lo que hacíamos era generar un marco de acción para hacer planes maestros, que la ventaja, que yo lo encuentro una desventaja, pero la ventaja que teníamos es que era un ejercicio no vinculante porque el plan maestro no existe en la normativa urbana chilena como un instrumento, como una herramienta, no es reconocido. Pero dijimos, ok, magnífico. Como el plan maestro no existe en los instrumentos de planificación chilenos, lo entenderemos como un ejercicio técnico, prospectivo y participativo, que no reemplaza el rol planificador del Estado. No era que la empresa o la fundación X hiciera el plan para la ciudad A o B, sino que más bien presentar alternativas y recomendaciones que serían insumos muy valiosos para que nosotros como Estado actualizáramos los planes reguladores de las ciudades y priorizáramos los planes de inversión previa validación técnica y social de estos. O sea, nos están haciendo un favor de adelantar ciertos ejercicios de visión a futuro y de integración y planificación integral de la ciudad dentro de la emergencia. Impusimos que estos planes maestros tenían que desarrollarse en 90 días, en 3 meses, dentro de un rango de 6, porque era la única forma que lográramos llegar con proyectos concretos, identificados, a la discusión presupuestaria del próximo año que se está dando en estos momentos. Si nos dábamos muchas vueltas pensando en la ciudad que queríamos, etc., probablemente íbamos a tener unos proyectos hermosos, pero que no se iban a financiar ni iban a poder ejecutarse hasta 2 años más. Así entonces se han desarrollado más de 24 planes maestros de este tipo para todo el país. Se instaló además una institucionalidad capaz de llevarlos a cabo, que es un comité de ministros, que lo va a hacer en base a secretarías regionales, van a haber capacidades, agencias regionales de reconstrucción para cada región, donde nosotros como Ministerio de Vivienda propusimos los planes maestros, el Ministerio Social hace la evaluación social y el comité de ministros hace la implementación. A 7 meses del terremoto y 5 meses de que iniciamos nosotros el plan, los avances son bastante significativos. Las medidas de emergencia que permitieron al 25 de marzo ya tener aprobado el plan de reconstrucción, que hacen que desde el 12 de abril ya estén disponibles los subsidios para las familias damnificadas. Por otro lado, el Ministerio de Educación, que con el esfuerzo de muchas organizaciones sociales permitió construir escuelas modulares para que el 27 de abril, a menos de 2 meses del terremoto, el 100% de los niños de edad escolar pudieran volver a las aulas, lo que significa que sus padres pueden normalizar su vida porque sus hijos no van a estar vagando por la destrucción, sino que van a estar en clase. A 5 meses del terremoto se han entregado ya 50.000 subsidios. Hay 2.500 viviendas en construcción y ya se han entregado las primeras viviendas definitivas de reconstrucción, como la de Don Luis, que es el orgulloso primer chileno que recibió su casa post tsunami y terremoto. Y por otro lado, se ha iniciado ya la actualización de los planos reguladores con los estudios de riesgo. Estos 24 planes maestros en que los vecinos participaron en su elaboración van ya pasando una etapa de implementación, en los cuales ya se han identificado todos los proyectos y se están firmando protocolos para que los distintos ministerios, obras públicas, transporte y vivienda, vayan trabajando a la par en el desarrollo de estos planes. Lo mismo con los planes de regeneración urbana y los planes de regeneración patrimonial. Una situación como esta y poder revertirla claramente requiere del esfuerzo de todos, y eso es lo que estamos haciendo, y les agradezco mucho su atención y muchas gracias por acompañarme.